Bueno, muy buen día a todos. Me place compartir este tiempo de debate con ustedes, donde vamos a poder poner sobre la mesa ciertos temas, los cuales en la actualidad son pieza fundamental y clave, diría yo, de la economía no solo nacional, sino mundial. Para empezar este debate tipo podcast con mis compañeras, me gustaría tocar la primera teoría, la cual es el mercantilismo. El mercantilismo como sistema político y económico basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Uno de sus pilares fundamentales fue la creencia de que los países que querían mantener una posición relevante en el contexto internacional y, claro, desarrollar su poder económico, social y o territorial, debían acumular riqueza principalmente en ese entonces como metales preciosos, el oro, la plata y todos estos metales. El mercantilismo se reforzó mayormente en la idea de la acumulación de riqueza como reflejo de poder. Bueno, Juan, muchas gracias por esa explicación de lo que fue el mercantilismo. Ahora, para que entendamos un poco mejor lo que es esta teoría, yo quiero hablarles de un ejemplo. Imagínense que en el mercantilismo español en el siglo XVI comenzaron a falsificar su moneda. Esto quiso decir que empezaron a reducir el metal que había en sus piezas con el fin de retener más oro y plata. Para el siglo XVII, España entró en una etapa de extrema pobreza, disminuyó la población, las industrias, la agricultura, el comercio estaba a manos de los extranjeros. Esto debido a que los españoles quisieron enriquecerse a costa de los metales de los americanos, dejando de lado la fuente principal de su riqueza, que en ese entonces era el trabajo. Gracias a mis compañeras por la información presentada. Yo quisiera concluir diciendo que el mercantilismo es una teoría político-económica iniciada en Europa, donde la principal razón de esta teoría se basa en que un país es más rico, es más próspero, con mejor economía, entre más metales preciosos posea y asimismo pueda crear relaciones con los países extranjeros por medio de estos metales preciosos. A mayor acumulación de metales preciosos, mayor ganancia, y el comercio a nivel global es inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación de riqueza, se deben controlar los flujos de entrada y de salida, de modo a mantener la balanza de pagos positiva, es decir, bueno, las exportaciones en este caso. También cabe mencionar que la teoría del mercantilismo fue la que le dio paso y apertura al neoliberalismo, y también muchos factores y muchos elementos de la economía actual son gracias al mercantilismo. Muchas gracias. Ahora vamos con la teoría de ventaja absoluta. Esta teoría fue postulada por Adam Smith en 1776 en el Reino Unido. Esta teoría dice que los países tienen cierta capacidad para producir ciertos bienes de mejor manera, es decir, con menos recursos, obteniendo una ventaja absoluta sobre estos, para al después intercambiarlo con productos de otros países que también tengan una ventaja absoluta sobre diferentes productos. Por ejemplo, si un país A produce zapatos a $5 y un país B produce zapatos a $10, el país A tiene una ventaja absoluta sobre la producción de estos. Por lo tanto, según esta teoría, el país A no estaría interesado en adquirir ningún producto del país B, ya que ya tiene una ventaja absoluta sobre este. Para entender un poco mejor esta teoría, tenemos como ejemplo a Portugal e Inglaterra, ambos productores de queso y vino. Portugal tiene la ventaja absoluta sobre estos dos bienes debido a que su costo de producción para el vino es 80 y su costo de producción para el queso es 90. En cambio, Inglaterra tiene como costo de producción 100 para el vino y como costo de producción 120 para el queso. Sí, claro, Ana, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. De hecho, mira,
que hace unos momentos cuando tú nos comentabas sobre esta teoría, se me venía a la mente tres países que encajaban perfectamente en esta teoría y en este concepto, los cuales son China, Estados Unidos y Rusia. Como superpotencias mundiales, como las conocemos todos, al tener, como su nombre lo indica, una ventaja absoluta sobre los demás países del mundo a nivel económico, militar y territorial, al tener de aliados a países más pequeños, ¿sí?, de donde sacan todos estos beneficios. Me explico, por ejemplo, en Rusia con Venezuela, obteniendo beneficio de su petróleo, y muchos más países por ese estilo. Hablemos ahora de lo que es la ventaja comparativa. Tenemos que David Ricardo, quien fue un economista inglés que en 1817, en su obra Principios de Economía Política y Tributación, quiere mejorar la teoría de Adam Smith. Él dice en su teoría que los países pueden enfocarse en los bienes que pueden producir más fácilmente y pueden comprar a otros países aquellos bienes que no le es tan fácil producir. Él agregó un aspecto importante al cual tenemos que darle validez y tener en cuenta, que es el costo de oportunidad. Esto quiere decir que se debe sacrificar el porcentaje más alto o el costo más alto en horas hombre que se tienen para poder producir un bien. Gracias por la introducción sobre la ventaja comparativa. Ahora yo quisiera presentar un ejemplo. En este caso quiero mencionar a un abogado y un jardinero. Si el primero es mejor abogado y el segundo es mejor jardinero, cada uno se especializará en lo que hacen mejor, comercializan entre ellos y los dos ganan. La clásica división del trabajo presentada por Adam Smith. La ventaja comparativa va un poco más allá. Pongámoslo así. Este abogado también es un excelente jardinero y es mucho mejor jardinero que el que ya mencioné. Pero este abogado contrata a ese jardinero para que le cuide su jardín. ¿Por qué? Porque la ventaja comparativa del abogado, o en otras palabras, en lo que más dinero gana el abogado, es en su profesión de abogado, ejerciendo como abogado, indiferentemente de que sepa y conozca muy bien y sea mucho mejor jardinero que la persona que le está contratando. Eso no le va a representar alguna ganancia financiera, mientras que el ser abogado sí, y el jardinero, en este caso. Así es, vale. Como conclusión, la teoría de ventaja absoluta prueba que la libertad comercial mejora la asignación de recursos y conduce siempre a resultados más eficientes y al bienestar de los países. La conclusión es que siempre los países tenderán a especializarse en la producción de una determinada industria. Una manera de comprender por qué es beneficiosa la especialización es entenderla como una vía de producción indirecta. Ahora hablaremos de la teoría de Heckscher y Ohlin. Esta teoría fue desarrollada en el año 1977 por los suizos Eli Heckscher y Berli Ohlin. Nos explican que los países tienden a exportar aquellos bienes que abundan en sus tierras y cuya producción es intensiva. Por otro lado, los países importan aquellos bienes que usan de manera abundante, pero cuya producción es escasa en sus países. Y de esta teoría se mencionan dos puntos muy claves. De hecho, los pudimos ver, los cuales son abundancia de capital y abundancia de trabajo. ¿Cómo así? Sencillo, de capital es el más grande que yo conozco, el ejemplo más claro que puedo recordar en este momento es China, al producir con su capital enorme casi cualquier cosa que en este momento nos rodea hoy en día, casi, ¿no? Lo vemos en cualquier cosa que vemos, una prenda de vestir, cualquier herramienta, cualquier cosa, dice Made in China. Todo, absolutamente todo, hecho en China. Y el segundo componente de trabajo, me arriesgaría a decir que Estados Unidos, ya que todos hemos escuchado el famoso sueño americano, claro, que es básicamente trabajar en ese país para ganar en dólares, después seguir esforzándose mucho y obtener esa recompensa económica bajo un trabajo. Creo que ahora a todos nos queda un poco más claro lo que trata esta teoría de Heckscher-Ohlin.
Gracias, Juan, por esos ejemplos. Podemos decir como conclusión que los países van a tener que exportar aquellos bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados. Esto quiere decir que los países van a tener que exportar aquellos bienes que pueden aprovechar dada su cantidad de suelo o recursos. Y van a tener que importar aquellos bienes que deben elaborar con el suelo o el recurso más escaso. A continuación, quiero presentarles la definición de la nueva teoría del comercio. Esta teoría inició en la década de 1970 a 1980 y es un conjunto de modelos económicos de comercio internacional concentrado en el papel que juegan los rendimientos a escala crecientes y en los efectos de red. Para ello, su autor es Roderick, y emplea básicamente un conjunto junto a supuestos simplificadores sobre aspectos económicos de la tecnología, las características del mercado y de factores y el comportamiento de las empresas. Utiliza los datos que controlan la producción local y evalúa posiciones de equilibrio del mercado en distintos escenarios, que en todos los casos contemplan un aumento en las cuotas de importación existentes. Básicamente, la nueva teoría del comercio es donde nace la importación, es decir, que los países, en vez de financiar o aliar sus productos con países extranjeros, empiezan a hacerlo con las mismas ciudades, estados de su país. Como ejemplos de la nueva teoría del comercio está el famoso café colombiano y el cacao colombiano. Este llega a países como Estados Unidos, Italia, Suiza y son procesados en nuevos productos que se destinan tanto de vuelta como para Colombia para sus países de exportación. Se exporta cacao natural y se importan derivados como chocolates, dulces, cacao en polvo, etc. En países como Colombia, Brasil, etc., también se produce acero de alta calidad. En este se exporta en países como Alemania, Italia, China, etc., donde son transformados, por ejemplo, entre productos y maquinarias metálicas, metalmecánica, que a su vez regresan a su país de origen. Por ejemplo, súper colombiano es el coltán, que se saca de las minas colombianas y regresa a nosotros como en componentes eléctricos como celulares, computadores, entre muchísimos otros elementos electrónicos. Un ejemplo de esto es Italia, que son muy conocidos por ser tan buenos fabricando máquinas, instalaciones y equipamientos para la producción de nuevos productos. Gracias a mis compañeras Ana y Valentina por la explicación, y solo por complementar debemos tener en cuenta que esta teoría también busca reducir los costos de unidad al momento de incrementar los niveles de producción. Las reducciones se dan al momento de dividir los costos fijos de producción entre un mayor número de unidades y lograr obtener descuentos por parte de los proveedores al momento de aumentar la cantidad de pedido. Y en esta teoría, que es el ciclo de vida de un producto, podemos ver algo muy especial, lo cual es, bueno, vamos a comprender 4 etapas a través de las cuales un producto pasa. Estas son, digamos, la introducción al mercado y a la salida de este. Es decir, una etapa en la que entra un mercado a competir, a innovar, a ser comprado por muchos clientes, y una etapa final de declive. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre estas 2 etapas, que realmente son 4 en la mitad, pero 2 importantes, que es el lanzamiento y el declive? No hay tiempo estimado, puede pasar en décadas, puede pasar en un año, puede pasar en el tiempo realmente que se le tome a este producto. Esta teoría se trata de un modelo de administración de empresas. Se ha manejado durante mucho tiempo, y es que las empresas utilizan para los análisis internos en sus organizaciones y que puede servir de base para la planificación de medidas de marketing. Estas 4 etapas que les he venido hablando del ciclo de vida de un producto, forma directa y conllevan cada una de estas etapas a retos para la organización, pero también para oportunidades de mejora.
muy diferentes cada una. Y estas son las etapas, digamos, en las que la empresa se va a poder centrar para mejorar el producto, para continuar haciéndolo muy bien. Y esas 4 etapas son, como les mencionaba, la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Como si fuera, yo lo diría, una curva, ¿no? Empieza desde abajo, sube hasta su pico más alto y vuelve a caer hasta el punto donde inició, es decir, un punto cero. En la etapa de introducción vemos cómo el producto se lanza al mercado, se hacen campañas de marketing para que la gente los conozca, podemos ver mucha publicidad, ¿sí? En la segunda etapa, que es de crecimiento, podemos ver estrategias de marketing para hacer crecer. En estas etapas podemos ver mucho marketing digital, mucha publicidad digital. En madurez podemos ver cuando el producto realmente ya está en el mercado, está muy bien posicionado, pero quiere la empresa y queremos nosotros como empresas mejorar ese producto hasta el mejor punto, que es el auge, donde más compras puede llegar a tener, donde más gusta el cliente. Y por último, la etapa más crítica y preocupante, que es el declive. Realmente cuando el producto ya pasó su etapa de agotamiento, ya pasó durante una etapa que los clientes lo compraban muchísimo, y pasa con cualquier producto en nuestra sociedad. Bueno, para que podamos entender mejor la teoría del ciclo de vida del producto, quisiera hablarles de un ejemplo clásico, y es el iPod. Creo que todos en algún momento quisimos tener un iPod, ¿no? Bueno, les cuento que el ciclo de la vida del iPod inició el 23 de octubre del 2001. Claro que en ese momento no era tan deseado por los usuarios, ya que era bastante costoso y tenía casi las mismas funciones del MP3, que en ese momento era su competidor más directo. Pero luego los usuarios empezaron a dar cuenta del avance tecnológico que traía el iPod y que constantemente se estaba renovando, tanto así que sacaron el primer iPod Touch, que tenía pantalla táctil. Esto hizo que las ventas se incrementaran enormemente, vendiendo casi 150 millones de unidades a lo largo del mundo. Pero luego, con el lanzamiento del primer iPhone en el 2007, esto hizo que Apple tuviera que renovar nuevamente sus productos y también ocasionó la primera caída económica de Apple en 2009. Lo que hizo que Apple tomara una decisión declarando que el iPhone era el mejor iPod del mundo. ¿Qué creen que quiso decir con esta frase? Que el ciclo de vida del iPod se estaba finalizando y que se iba a reinventar o iba a incluirse nuevamente en el nuevo iPhone. Yo quisiera concluir con la información que presentaron mis compañeros de que el concepto de ciclo de vida de un producto surge de la analogía de la vida de los animales o de los seres humanos, ya que todos atravesamos por los seres vivos y los seres humanos por nuestra etapa de evolución en este escenario como los productos. Todos pasamos por diferentes etapas a lo largo de nuestra existencia. Lo mismo pasa con un producto o con un servicio. Un ser vivo traza una curva de vida que pasa por nacimiento, adolescencia, edad adulta, vejez y muerte. En cuanto a los productos, se produce un ciclo similar. El ciclo de vida de un producto se consta de 4 etapas principales. La introducción, cuando el producto o el servicio está iniciando en el mercado, se está elaborando, se está presentando al cliente o a los consumidores. El crecimiento, cuando es recibido y bien aceptado por los consumidores o por los clientes y empieza su etapa de desarrollo y de crecimiento. La madurez, cuando ha conseguido tanto crecimiento que se puede mantener estable por unas buenas temporadas. Y para finalizar, el declive o la muerte, que es cuando la vida que pasa por nacimiento, adolescencia, edad adulta, vejez y muerte. En cuanto a los productos, se produce un ciclo similar. El ciclo de vida de un producto se consta de 4 etapas principales. La introducción, cuando el producto o el servicio está iniciando en el mercado, se está elaborando, se está presentando al cliente o a los consumidores. El crecimiento, cuando es recibido y bien aceptado
por los consumidores o por los clientes y empieza su etapa de desarrollo y de crecimiento. La madurez, cuando ha conseguido tanto crecimiento que se puede mantener estable por unas buenas temporadas. Y para finalizar, el declive o la muerte, que es cuando el producto, empresa o servicio finaliza en el mercado. O esto no es necesario o no es una regla, es simplemente la conclusión de esta teoría de ciclo de vida del producto. Hay productos o servicios que simplemente no acaban, que se mantienen a lo largo de los años y de los años. Un ejemplo de esto sería la empresa Coca-Cola, que lleva décadas en el mercado y que se ha mantenido en su etapa de madurez. Gracias. Ahora vamos con la ventaja competitiva nacional diamante de Porter. Su nombre lo dice. Esta teoría fue fundada por Michael Porter, un académico estadounidense completamente reconocido, considerado como el padre de la estrategia empresarial y consultoría actual. Ha sido uno de los más influyentes académicos en dirección de empresas y competitividad. La teoría se postuló en 1990 en Estados Unidos. ¿Pero qué dice la teoría? O más bien, primero, ¿qué es un diamante de Porter? Lo que explica por qué alcanza el éxito y se considera realmente competitiva una nación, un país, una región o una empresa en particular, de acuerdo a 4 atributos genéricos y 2 variables relacionadas. 2 variables relacionadas son factores casuales o fortuitos y acción del gobierno, los cuales conforman y determinan el entorno en el que se ha de competir. Estos 4 atributos son condiciones de los factores, condiciones de la demanda, sectores afines y de apoyo, y la estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Todos estos factores determinan que un país sea más competitivo que otro para crear ventajas competitivas para una empresa, país o región. Ahora, Gaby nos mostrará algunos ejemplos de esta teoría del diamante de Porter. Tal vez el mejor ejemplo para entender esa teoría es Silicon Valley en los Estados Unidos. Silicon Valley es una zona que agrupa las mejores empresas de tecnología a nivel mundial, una zona que vive en constante innovación y por supuesto rivalidad. Innovación debido a que la industria tecnológica es una de las industrias más exigentes y cambiantes. Y rivalidad debido a la competencia entre todas estas grandes empresas por ser las número 1 en el mercado. Cosa que nos beneficia a nosotros como consumidores, ya que vamos a obtener el mejor producto por parte de estas empresas. Damos continuación a mi compañero Juan. Esta es una que me sorprende muchísimo, la ventaja competitiva nacional. Para concluirla, porque lo acabas de decir completamente todo, yo podría decir que la forma más clara de medir esta ventaja competitiva, en el caso, digamos, si nos metemos en un nicho nacional en nuestro país, y hablando de empresas, como estas organizaciones logran usar su entorno para desarrollarse de forma efectiva. Bueno, con la última intervención de mi compañero Juan, damos por terminadas las teorías del comercio internacional. Quiero comenzar ahora hablando de las teorías de los negocios internacionales. Hablaremos en primer medida de la teoría International Product Cycle. Esta teoría fue propuesta por el economista estadounidense Raymond Vernon en 1966. Él se basó para esta teoría en el mercado estadounidense y él dice que el ciclo de vida de un producto que se expone a los mercados internacionales se divide en 4 fases. La primera fase es la fase de introducción, donde hasta ahora se lanza el producto al mercado y las empresas quieren estar cerca para ver la respuesta del consumidor. La segunda fase es la fase del crecimiento, donde aumentan las ventas y bajan los costos de producción, ocasionando mayores ganancias, y empiezan las empresas competentes a sacar productos similares. La tercera fase es la fase de la madurez. La demanda es más estable, el volumen de ventas crece más lentamente. Ya existen varios competidores con productos similares, pero sigue siendo un producto viable o rentable, ya que la demanda es alta, los costos de producción y publicidad son bajos y el producto ya es viable o rentable.
ya que la demanda es alta, los costos de producción y publicidad son bajos y el producto ya es reconocido por sí solo. Y la última fase es la fase del rechazo. No hay aumento ni disminución en las ventas. Hay productos en el mercado que ya son más innovadores y el producto pasa a un segundo plano. Podría decir que podría llegar a desaparecer. International Product Cycle. Quiero presentarles un ejemplo muy interesante sobre esta teoría. Apple y Microsoft. Apple y Microsoft son las principales empresas informáticas del mundo. Apple ha dominado la industria del hardware al fabricar dispositivos y programas de software, mientras que Microsoft ha dominado el sector del software. Este estudio de caso analiza las dos empresas en referencia en la teoría de International Product Cycle. ¿Por qué? Porque estos productos o estas empresas comenzaron en Estados Unidos y han ido en desarrollo internacional, como lo menciona la teoría en su nombre, que un producto o servicio, bueno, en este caso un producto, su ciclo de vida se internacionalice. Y la teoría describe cómo un producto o servicio evoluciona desde su etapa inicial hasta su etapa de declive. Muchas gracias. Listo, entonces como conclusión del International Product Cycle se puede decir que la producción industrial en el mundo ha sufrido una gran evolución desde sistemas, producción y desarrollo de un producto 100% local y cerrado, que era la forma tradicional hasta los años 70, o sea, hace muchísimo tiempo, a un sistema dinámico en el que la evolución de cada producto y su adaptación a los nuevos mercados obliga a las empresas a enfrentar retos como la descentralización de su producto, mantenerse en permanente evolución e innovación, ser competitivos permanentemente para así no verse rezagados del mercado o que sus productos pierdan vigencia frente a los consumidores y el tan agresivo mercado mundial. Como sabemos, el mundo ahorita cambia inmediatamente y las cosas pierden vigencia extremadamente rápido. Por eso es muy importante que tu producto se mantenga en vigencia y saber el ciclo internacional de tu producto. Ahora hablaremos del Monopolistic Competition. Esto es un tipo de economía imperfecta. ¿Por qué decimos que es imperfecta? Porque encontramos a muchos vendedores ofreciendo un producto similar, pero no igual. Por lo general, estos productos tienen algo que los hace ser diferentes al resto y le permite a sus vendedores fijar sus propios precios. Como ejemplo, encontramos las marcas de ropa. Las marcas de ropa se diferencian en calidad, diseño y atención al cliente. Este tipo de características les permiten tener poder en el mercado o ser preferidas en el mercado. Así es, Gaby. Y mira que mientras tú nos contextualizabas este tema, estaba pensando mucho en mi cabeza en el ejemplo de China, nuevamente, porque en ese país sucede una cosa muy interesante y es que hay ciudades destinadas a la producción de ciertas industrias. Me explico. Por ejemplo, hay una ciudad que se dedica solo a baterías de todo tipo que existen, para relojes, para carros, para dispositivos tecnológicos, pero todo el tipo de baterías, una ciudad entera, eso es muy loco, ¿no? Y bueno, muchos productores de ese mismo producto en esa misma ciudad. ¿Qué significa eso? Que hay una competitividad muy, pero muy alta en ese mismo nicho, de un mismo producto, ¿sí? Igual con los accesorios de bicicletas, tecnología y demás cosas. Bueno, y ya para concluir esta teoría de Monopolistic Competition, podemos decir que John Robinson, y gracias a su teoría podemos diferenciar los productos que en el mercado son similares o que tienen bastante competencia. Las empresas que son monopolísticamente más competitivas siempre procuran fidelizar a su cliente a través de publicidad o buscar el valor diferencial ante las competencias que son similares en tanto en producto o tanto a servicios.
Internalization o internalización. Es una transacción realizada dentro de una corporación y no en el mercado abierto. La internalización también ocurre en el mundo de las inversiones, cuando una firma de corretaje llena una orden de compra de acciones de su propio inventario de acciones en lugar de ejecutar la operación utilizando un inventario externo. Esta teoría inicia con sus dos autores, Buckley y Casson, en 1976. La internalización ocurre cuando una transacción es manejada por una entidad misma en lugar de enviarla a otra persona. Este proceso puede aplicarse en transacciones comerciales y de inversión o en todo el mundo empresarial. Básicamente, la internalización, como su mismo nombre lo dice, es que una empresa o una corporación, en vez de manejar su mercado abierto al extranjero y que otras empresas manejen sus finanzas y su economía, la internalización lo que hace es tener todas estas herramientas y todos estos equipos en su empresa, en su país, en su sector, para mantener la economía de dicho lugar sin necesidad de comparación, en vez de manejar su mercado abierto al extranjero y que otras empresas manejen sus finanzas y su economía. La internalización lo que hace es tener todas estas herramientas y todos estos equipos en su empresa, en su país, en su sector, para mantener la economía de dicho lugar sin necesidad de solicitar ayuda extranjera. Gracias. Hay muchos ejemplos de éxito de esta teoría, como lo es Coca-Cola, Chevrolet, Ford, Xerox, Kodak, entre muchísimos otros. Expandieron su mercado a países extranjeros, aumentando su producción a tal nivel de abrir fábricas fuera de su propio territorio. La conquista de nuevos mercados permite la globalización de su producto y un mayor alcance de sus utilidades. Como un ejemplo más hispanohablante es la empresa Bimbo, que es una de las marcas más conocidas a nivel de toda habla hispana e incluso del mundo. Una de las razones por las que esta marca tiene mucho éxito es por la variedad de productos que cuentan en su portafolio. También lo interesante de Bimbo es que para los países nativos que no hablan español se asociaron con otras marcas antes ya conocidas en estos países, por ejemplo en Brasil. En el caso de Brasil aparecen los paquetes no con la marca Bimbo, sino con la marca Pullman, que es una marca muy conocida de pan allá en Brasil, pero con el logotipo de Bimbo. De esta manera, Bimbo internacionalizó sus productos, volviéndose una de las marcas más conocidas a nivel mundial. Como le explicaron anteriormente mis compañeros, esta estrategia llega a ser una de las más importantes, debido a que la compañía toma la decisión de ser ella quien maneja sus transacciones y que tiene el control de las mismas en vez de enviarla a terceros. Debemos tener en cuenta que esta estrategia es utilizada o aplicada al momento de realizar inversiones o transacciones comerciales. Y la siguiente es Transaction Costs. Esta teoría se enfoca mucho en saber cuándo se van a usar ciertas formas, ejemplo, de gobernar, tipos de jerarquía, mercados, y tratar de predecirlos en lo posible y abarcar dos temas muy importantes, los cuales son llegar a identificar cuándo y en qué momento se deben realizar actividades dentro de este mercado que estamos compitiendo y moviéndonos, y dónde se mueve la empresa, es decir, tomas de decisiones importantes y cuándo tomar esas mismas decisiones casi que de forma acertada o lo más acertado posible en nuestro campo. Es decir, en las raíces de la empresa, donde se está formando la empresa. Bueno, para poder entender la teoría de Transaction Cost, vamos con un ejemplo. La podríamos aplicar muy bien en las industrias manufactureras, las cuales a través de terceros deben mitigar los costes de coordinación que puedan tener, ya que la producción se divide en diferentes procesos que deben ser puestos en común para obtener el bien deseado, desde la recepción de materia prima, manufactura, empaquetado y transporte.
Transaction Cost o la teoría de costes de transacción. Como su nombre lo indica, busca identificar cuáles son las fuentes de los costes de la transacción, es decir, las características y las dimensiones que tiene una transacción, intentando encontrar aquellas transacciones o procesos que pueden hacer que éstas se vuelvan problemáticas, con el fin de encontrar la manera más eficiente de economizar dichos costes. Cuando hablamos de transacciones, en este caso, nos referimos a la transferencia de bienes y servicios a lo largo de la frontera organizacional. Este concepto incluye tanto la noción de intercambio como la de contrato, ya que el contrato supone una promesa de desempleo futuro debido a que en este consta que una parte ha hecho una inversión cuyo retorno depende de la respuesta de la otra parte involucrada. Las transacciones en las que existe un contrato son el objeto central de estudio de la teoría de coste de transacción. Ahora hablemos de Competitive Advantage. Esta teoría fue dada por Michael Porter en 1980. Pero, ¿qué dice esta teoría? Esta teoría se refiere a esos factores específicos que permiten que una empresa produzca sus bienes o servicios mejor o más baratos que sus empresas rivales. Estos factores permiten a la entidad productiva generar más ventas o márgenes superiores en comparación con sus rivales en el mercado. Las ventajas competitivas se atribuyen a una variedad de factores que incluyen la estructura de costos, la marca, la calidad de las ofertas de productos, la red de distribución, la propiedad intelectual y el servicio del cliente. Para que una empresa pueda subsistir en el mercado, necesita superar a sus competidores y para ello es totalmente necesario crear una ventaja competitiva sostenible. Los factores adicionales para la ventaja competitiva sería la ubicación de nuestra empresa, la calidad del producto, innovación en el producto, entre muchas otras. Pero siempre es importante que una empresa cree esa ventaja competitiva para superar a sus competidores. Gracias, Ana, por la explicación. Y ahora como ejemplo para esta teoría tenemos a la gran compañía Apple, la cual lleva un poco más de 30 años en el mercado y es una de esas compañías que no necesita gran inversión, por ejemplo, en publicidad, debido a que su diseño y su producción en software y hardware la hace ser la preferida en el mercado. Sus clientes están dispuestos a pagar un poco más de dinero con tal de obtener un producto de esta marca que de otra. Así es, y en Competitive Advantages yo lo veo mucho como innovación y adaptación, ¿sabes? ¿A qué me refiero? Como cada empresa se enfrenta ante un problema, un obstáculo como organización, puede pasarle a cualquier empresa. Realmente, en nuestro mercado, nuestros mismos problemas lo van a tener muchas, pero muchas más empresas, ¿sí? Y se pueden enfrentar ante un problema como empresa, como organización, que puede pasarle, como bien decía, a cualquier otra empresa. Y lo importante, diría yo, es cómo desenvolverse en ella para lograr la innovación ante ese problema interno, claramente, y adaptarse a nuevos cambios que con esto va a conllevar, ¿no? Y nuevas oportunidades. Hablemos ahora de Eclectic Theory. Encontramos que John Dunning, quien fue un economista británico que en 1980 propuso la unión de tres teorías. Ya las conocemos, la teoría de Heckscher-Ohlin, la teoría comparativa y la teoría absoluta, donde pretende dar un marco de análisis para que podamos identificar aquellos países o aquellas causas en los que la inversión extranjera tiene lugar. A través del modelo OLI, que quiere decir Ownership Location Internalization, la teoría ecléctica explica a modo de complemento cómo se da la inversión internacional cuando una empresa elige explotar sus ventajas competitivas en el exterior. Para que podamos entender un poco mejor esta teoría, vamos con mi compañera Vale para que nos pueda dar un ejemplo. Eclectic Theory. Esta teoría, como modelo de la inversión extranjera directa, definida por el economista británico John Dunning, afirma que además de los diversos factores que infieren en la decisión de una compañía realice, propone a las ventajas de ubicación que explican la naturaleza y el destino del modelo de inversión extranjera. Con la expresión ventajas de ubicación
John Dunning, el autor de esta teoría, se refiere a que las ventajas de aprovechar los recursos activos propios de determinado lugar en el extranjero y que a una empresa le resultan valiosos para combinar con sus propias ventajas exclusivas, como conocimientos tecnológicos, de marketing o administrativos. Dunning acepta el argumento de la teoría de la internalización de que las fallas del mercado dificultan que una empresa conceda licencias sobre sus activos exclusivos. Básicamente, en lo que se trata esta teoría es que una empresa que va a exportar en el extranjero debe también sacar provecho del recurso natural que ofrece. Así es, vale. Concluyendo esto, es fundamental para que se pueda realizar una inversión extranjera directa, es necesario que el mercado receptor proporcione mayor seguridad y estabilidad posible, o sea, sin dejar nada al azar, minimizando los riesgos y evaluando todas las variables de mercado, evitando los sobrecostos de una improvisación o una falta de visión a futuro que pueden hacer peligrar las inversiones. También es importante que la IDE evalúe factores como una inversión directa a un objetivo, una inversión nacional o una internacional, sus metas a futuro y las estrategias que han de utilizarse en casos concretos para tener una mayor solidez dentro del mercado, ya que de por sí lo que busca cualquier empresa es tener una rentabilidad sin perder la calidad. Cada ventaja que tenga frente a sus competidores o un mejoramiento continuo será un valor adicional para superar a todos sus competidores y asimismo representa un crecimiento y una estabilidad en la inversión. Ahora hablaremos del National Market Arbitrage. Esta estrategia financiera consiste en aprovechar la diferencia de precio entre diferentes mercados sobre un mismo activo financiero. Básicamente vamos a vender a mayor precio y a un largo plazo vamos a comprar a menor precio. De esta manera obtendremos el beneficio económico. Para entender un poco mejor esta estrategia, mi compañero Juan nos va a dar un ejemplo. Y en el National Market Arbitrage, ¿saben? Yo siento que esta teoría debe ser puesta mucho en la realidad de mejor forma, ¿no? Enfoquémoslo solo en Colombia, porque si vemos muchos mercados nacionales, en este momento tienen una desventaja brutal en cuanto a competencia. Es decir, hay muchas empresas que compiten con el mismo mercado, pero muchas empresas de esas cuentan con músculos financieros muy, pero muy superiores que otras, los cuales llevan a la quiebra en muchos casos a las empresas que no cuentan con esas ventajas que ellos sí. Ejemplo, los productores nacionales, como lo es la ropa. No es lo mismo una familia que empieza desde cero, construyendo su empresa poco a poco, con muy poco capital, y otra que los dueños sean, ejemplo, petroleros o tengan más negocios que les produzcan ese capital tan grande para sostener, y no solo sostener esa producción, sino inyectarles ese capital para que sea mucho, mucho más grande. Gracias, Juan, por estos ejemplos. Para concluir esta teoría de National Market Arbitrage, podemos decir que gracias a Robert Oliver y su estrategia financiera, el arbitraje de divisas es una forma popular en que las empresas pueden beneficiarse de sus diferencias de cambio. Bargaining Theory. La negociación es también el nombre elegido para la tercera etapa del modelo Kubler-Ross. Negociación o regateo. Es un tipo de negociación en la cual el comprador y el vendedor de un bien o servicio disputan el precio que se pagará y la naturaleza exacta de la transacción que tendrá lugar y eventualmente llegará a un acuerdo. La negociación es una estrategia de precios alternativa a precios fijos, de manera óptima, si le cuesta al minorista nada para comprometerse y permitir la negociación, puede adivinar la voluntad del comprador de gastar. El Bargaining Theory es donde nace en el año 1970 a los 1980 esta teoría del regateo o de la negociación. Muy posiblemente las personas antes hacían esta misma estrategia de negocio, pero pues en esta década se le dio un nombre. Consiste en básicamente eso. Un comprador pone un precio fijo a su producto o a su servicio
llega un cliente y el cliente empieza a regatear o a solicitar que el valor del producto o servicio disminuya y la naturaleza exacta de la transacción que tendrá lugar y eventualmente llegará a un acuerdo. La negociación es una estrategia de precios alternativa a precios fijos, de manera óptima. Si le cuesta al minorista nada para comprometerse y permitir la negociación, puede adivinar la voluntad del comprador de gastar. El bargaining theory es donde nace en el año 1970 a los 1980 esta teoría del regateo o de la negociación. Muy posiblemente las personas antes hacían esta misma estrategia de negocio, pero pues en esta década se le dio un nombre. Consiste en básicamente eso. Un comprador pone un precio fijo a su producto o a su servicio, llega un cliente y el cliente empieza a regatear o a solicitar que el valor del producto o servicio disminuya y empiezan a crear una negociación hasta que ambas partes salgan favorecidas. El comprador al vender su producto o servicio y el cliente al haber comprado o adquirido este producto o servicio. Ese es el énfasis del bargaining theory. Sí, vale, como tú dices. Y a mí que me encantan los ejemplos nacionales, tengo uno perfecto para esta teoría. Y es la compra de la cervecería propietaria de la familia Santo Domingo Bavaria de Colombia por parte de la cervecería propietaria Altria Stadtmiller Group por un valor de $7.200 millones, en las cuales involucró un juego de poderes para equilibrar la compra, la participación accionaria, la participación del mercado y asimismo la protección laboral local y el posicionamiento de la marca internacional Bavaria. Otro ejemplo de esta teoría puede ser la compra en Colombia del Banco Colpatria por parte del Banco Scotiabank en el 2012. Principales accionistas de este banco adquirieron una participación de un 51% en esta compra. Esta estrategia puede llegar a ser una de las más importantes debido a que puede aplicarse en momentos de negociaciones comerciales entre dos o más partes y de esta manera poder llegar a un acuerdo donde todas las partes obtengan un beneficio económico. And yes, finally, I could conclude actually from all these concepts that we have seen that the information that we really have as students, but also as future entrepreneurs, and even more as people in the world of financial markets, is very little. We must really fill ourselves with a lot of information, even to reach to be the best in every aspect that we could, in the future and in the present. So this is a little conclusion in what I learned during the studying of these theories. First thing, that human being has been in touch with the business and the negotiation since the beginning of the race. I mean, people in the very, very beginning of the human history, that people made business with animals, with the nature, with the stuff that they have around them. Now, due to the evolution of the human being has been habit, now we have money, coins, bill, that they represent the bills, the coin, what the nature represent in the moment. Also, what I learned as a conclusion for the studying of all of these theories is that it's really important for all of us to know what is the heart of the business. And for me, the heart of a business is to have a product, a service, and to have a customer or a client that want to get that service, that want to get that product.
Well, guys, thanks to these theories, I was also able to understand the history behind each of them and how we can currently use them as an important basis for the optimal development of our career. Also, we were able to understand the importance of the exchange and good between countries, since it increases the production of resources and favors the world economy. To conclude, I would like to say that we were able to understand the consequences and how the different theories work in the practice of international business and international trade. This discussion and investigation only confirm to us how important international business is so that a country can grow economically, culturally, and technologically. As the professionals in international business, it is important that we know how the relations between the countries of the world work and how we can take advantage of that. As conclusion, in order to carry out a commercial exchange with other countries, it's very important to have a complete, clear, and concise overview of the both countries and the markets involved, so as not to leave anything to change in the negotiation and the commercialization of products. Also, understand the advantages and disadvantages that may exist in the market, its financial stability, its long-term projection, and even its behavior in the past with other business. Most complete knowledge that you have allows you to ensure a better return of capital that implies losses for concepts not contemplated that could easily lead to ruin of any company in the market.